encontró perdido en el camino. Su mano me levantó y ha cambiado mi destino. Con su vino y su aceite curó en todas mis heridas. Jesús cual samaritano, por amor salvó mi vida. Jesús me encontró cuando vagaba por el mundo. Su amor me... Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Bendiciones del hermano Manuel y de mi esposa Berta, del ministerio La Salvación y el ministerio La Salvación. Y como siempre digo, la salvación es Jesucristo. Dios les bendiga a todos los suscriptores y hermanos y hermanas que nos ven a través del canal, y también bendiciones para los hermanos y hermanas de la iglesia Betel, Salamanca. La gloria sea para el Señor. Bien, una vez más estamos aquí para traer una palabra de parte del Señor, que el Señor había puesto en mi corazón, una palabrita de, como escuchábamos la alabanza, de que Jesús me encontró cuando estaba en el camino. Es Jesús quien nos encontró. Y hoy la palabra de Dios es cómo recibimos y por qué recibimos a Dios. Cómo recibimos, la manera de recibir a Dios y por qué recibimos a Dios. Para ello vamos a leer, sin más preámbulo, en la palabra en Juan 15, 16. Leemos capítulo 15, en Juan 15, 16, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la bendita y santa palabra, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero la importancia de la palabra de hoy que vengo a hablar a través del Espíritu Santo no es sobre el fruto, sino no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y hoy Dios ponía en mi corazón cómo recibimos nosotros a Dios y por qué le recibimos. Gloria tenga el nombre del Señor. Para eso, hermanos, hemos leído aquí que el Señor nos dice: Él, no me recibisteis, no me elegisteis vosotros a mí, sino que Él nos ha elegido. Ha sido el Señor el que nos ha elegido. Gloria tenga el nombre del Señor. Hay diferentes formas y diferentes maneras de recibir a Dios. En el libro de Marcos, vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 7, dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea, y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores, de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Jesús se fue y dice que se retiró al mar con sus discípulos. ¿Y qué ocurrió? Que gente, gran multitud, le siguió al Señor. Estos le seguían al Señor, una gran multitud. ¿Pero por qué le seguían al Señor? Porque dice que oían cuán grandes cosas hacía el Señor. Hay gente, hermanos, que sigue al Señor primeramente solamente por las cosas que Él hace, por los milagros, por las sanidades, por las liberaciones. Por eso quieren recibir del Señor. Están atrapados en sus pecados, en sus delitos, están atrapados en las artimañas y maquinaciones del diablo, y muchos vienen al Señor simplemente para que el Señor les quite el problema. Pero no es así la forma de recibir al Señor. ¿Y para qué le recibimos al Señor? Hay otros que porque tienen una enfermedad y el Señor quiere que les sane.
El Señor quiere sanidad, para nosotros quiere liberación, claro que sí. Él vino a deshacer las obras del diablo, dice la palabra de Dios, y están deshechas. Pero nosotros debemos de recibir del Señor, primeramente para amarle, primeramente para que sea nuestro dueño y Señor de nuestra alma, que sea Él el que dirija nuestros pasos, pero no solamente por el querer obtener el milagro del Señor, por el querer obtener la sanidad del Señor. Y por eso dice que le recibían, que le siguió gran multitud, porque habían, oyendo grandes cosas que hacía, grandes multitudes vinieron a él. Eran por las cosas grandes que hacía el Señor. Solamente hay que creer para que estas señales te sigan. El mismo Dios dijo, estas señales seguirán a los que creen. Las mismas señales que hizo el Señor te pueden seguir a ti simplemente que creas. Por eso la gente a veces no recibe liberación, no recibe sanidad porque no creen, pero quieren la sanidad y la liberación del Señor. Y quieren recibir a Dios solo para ese motivo, no por el motivo del estado, de la profundidad, del sentimiento y de su corazón hacia Dios. Debemos tener, hermanos, una disposición como los discípulos. Dice que los discípulos tenían una barca preparada para el Señor. Cuando yo quiero una sanidad, una liberación del Señor, debo tener lista mi barca. Mi barca es mi corazón, mi cuerpo. Debo tenerlo listo. ¿Para qué? Para poder obtener lo que el Señor quiere para mi vida. Pero ahí, hoy, es donde la gente necesita. Es la gente del mundo, en ese mar del mundo, necesitan de esas barcas, de esa gente que esté dispuesta a buscar esas almas para que el Señor haga los milagros y las sanidades. El Señor anda buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Primeramente el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, porque solamente puedes obrar a través del Espíritu. El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros es el que intercede al Padre. Y cuando tú entras a través del Espíritu en adoración, en oración, en búsqueda, en anhelo, en deseo del Señor, ahí es donde el Señor te va a recibir verdaderamente y el Señor va a obrar ese milagro y esa sanidad. Pero cuando quieres buscar al Señor para que te saque del problema, para que te sane, para que te libere, ahí, hermanos, hay incredulidad, hermanos. La gente quiere, dice que el Señor no pudo hacer milagros por causa de la incredulidad. Él quiere sanar, Él quiere restaurar, Él quiere levantar, Él quiere liberar. Pero la gente solo lo buscaban para que les quitara el problema. Era la primera forma que querían recibir al Señor. Por lo tanto, la primera forma que es inequívoca, que no vale para los ojos de Dios, es de recibir al Señor solamente por la sanidad, por el milagro o por la liberación. La segunda forma, en Marcos, seguimos en el libro de Marcos, capítulo 5, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida, gloria tenga el nombre del Señor, dice, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y en el versículo 21 dice, pasando otra vez en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Dos formas distintas. Cuando el Señor vino al otro lado, a los Gadarenos, dice que salió él de la barca y enseguida vino a su encuentro un hombre de los sepulcros con un espíritu inmundo. Aún, hermanos, los espíritus inmundos se sujetan al Señor y vienen al Señor. Aleluya. Vienen al Señor. Gloria tenga el nombre del Señor. Pero, hermanos, este hombre no era por su decisión el venir delante del Señor, sino que los espíritus, al someterse a la autoridad del poder de Dios, vinieron y se postraron delante del Señor. Dice la palabra del Señor, dice que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él y clamó a gran voz y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No era el hombre el que había venido delante del Señor. Porque cuando una persona está dominada
en su consciente o inconsciente o en su alma está dominada ya por los espíritus inmundos, gloria tenga el nombre del Señor, no se sujetan porque el hombre les obligue a ir delante del Señor, sino que ellos mismos se sujetan porque conocen la autoridad que tiene Jesucristo. Por eso cuando aún los espíritus vienen delante del Señor, vienen con una necesidad también. Con la necesidad, ellos tenían la necesidad incluso que decían de que no los atormentara, porque el Señor es el Dios Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. No importa la situación en la que nos encontremos a veces. A veces hay gente tan atada que no puede recibir al Señor, no puede venir al Señor porque los espíritus inmundos no les dejan venir hacia Él. Pero déjame decirte que la autoridad de Cristo, aún esos espíritus inmundos se tiene que doblar toda rodilla delante de Él. Por eso venir a Jesús por necesidad de vida o de muerte. Como habíamos visto que también un hombre como Jairo vino por una necesidad que era de vida o de muerte. Dice que le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon sus manos sobre ellas para que sea salva. Era una necesidad, hermanos. Y Dios se mueve en la necesidad. Sí, gloria tenga el nombre del Señor. Este hombre le rogaba mucho y en esa necesidad el Señor tuvo misericordia. A pesar de que el primer hombre no fue él en su persona, por así decirlo, a rogarle al Señor, pero Dios vio la necesidad también, porque Él ve más allá de lo que nosotros podemos alcanzar. Él vio la necesidad de que esos demonios tenían dominado a ese hombre, y Él ve la necesidad. Y en el pueblo de Dios, hermanos, y es triste decirlo, hay mucha gente que está dominada, que está dominada en sus mentes y en su alma, en hacer todo lo contrario de lo que no es de Dios, de no buscar a Dios, de no orar a Dios, de no leer la palabra de Dios, y hacer todas las cosas que van en contra de la palabra de Dios, como son las cosas del mundo. Participan de fiestas paganas, participan de cosas del mundo, leen horóscopos, juegan a loterías, juegan a quinielas, son juegos de azar, se emborrachan, mienten, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es que está dominada la persona, gloria tenga el nombre del Señor, no por querer agradar a Dios, sino por los espíritus que le incitan en su consciente. Por eso dice que somos tentados en nuestro consciente. O sea, el diablo pone en tu mente cosas para que tú hagas que desagraden a Dios. Y esas cosas del mundo, hermanos, quiero decirte que desagradan a Dios. Estamos en unas fechas ahora que viene la fecha, como dicen, del espíritu, que ya lo dice la palabra, espíritu de la Navidad. Es un espíritu, pero no es de Dios. Gloria tenga el nombre del Señor. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y la gente se afana por las cosas de la Navidad, como vienen ahora las loterías, como vienen ahora poner el árbol, como viene ahora adornar, como viene ahora las fiestas, los villancicos, tantas cosas, hermano, que el que es nacido de nuevo tiene que deshacerse de todo eso, porque eso no es forma de recibir a Dios, es una forma equivocada que nos habían implantado en nuestra vieja naturaleza y en nuestro viejo hombre. Pero si hemos nacido de nuevo, hemos recibido verdaderamente a Jesús, hemos recibido a ese Dios, ahora esas cosas viejas ya pasaron, dice la palabra. Son hechas nuevas ahora todas, hermanos. Deben ser hechas nuevas. Gloria tenga el nombre del Señor. Por eso dice que debemos de, en ese deseo de querer cambiar, es la forma de recibir al Señor. No querer buscar al Señor sin querer cambiar. Es otra de las formas equivocadas, hermanos. Primera de Samuel 9:12 dice que Ana rogaba, hermanos. Esta mujer rogaba. Ruegos en una fe que era activa, hermanos. Gloria tenga el nombre del Señor. Una fe que quería que fuera hecho algo que deseaba su corazón.
pero lo deseaba con el anhelo de ponerlo al servicio de Dios, como fue la promesa del hijo de Samuel, que quería ese niño y lo ofrecería al Señor. Y así fue, hermanos. Cuando tú quieres recibir de Dios para ofrecerlo a Dios luego en tu disposición, si quieres recibir bendiciones, dones, promesas, para luego darlas a disposición del Señor a otras almas, ahí es donde el Señor, que es una forma de recibirle verdaderamente. En el versículo 25-28 de Primera de Samuel 9:12 dice que esta mujer tenía una fe activa. Esta mujer no rogaba, pero con temor y con una fe activa alcanzó su bendición. Dice que se ponía llorando, hermanos, delante del Señor buscando. Ella pensó y creyó y ejecutó lo que había pensado. Gloria tenga el nombre del Señor. Hay otra mujer, dice en Marcos 5, que seguíamos leyendo de Jairo 23, en el 25, dice, pero una mujer que desde hacía hace años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás de él la multitud y tocó su manto. Esta otra mujer activó su fe abriéndose paso en la multitud. Debes de abrirte paso entre la multitud que te está oprimiendo. Y tú dices, pero ¿qué multitud me oprime, hermano? Pues la multitud que nos oprime a veces son las dudas. La multitud que te oprime a veces es tal vez, a lo mejor, quiere el Señor, no querrá. La incredulidad es una multitud que impide abrirte paso a activar tu fe para recibir al Señor. Es otra de las formas de recibir al Señor. Debes de despojarte de la multitud, de aquello que te oprime, de aquello que te impide, de aquello que no te deja llegar a alcanzar, a recibir del Señor. Otra de las formas de recibir al Señor, la gente lo recibe en el Marcos capítulo 6, dice, salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguía a sus discípulos. Gloria tenga el nombre del Señor. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar el Señor en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da y estos milagros que por sus manos son hechos? Estos recibían al Señor con admiración por la sabiduría que tenía, por admiración. La gente, unos se admiraban, otros murmuraban, porque hay de todo, hermanos. Una cosa es admirar a aquello que el Señor utiliza, un hermano, una hermana, en predicación, en promesas, en profecía, en alabanza, y tú admiras lo que el Señor ha hecho con esa persona o cómo Dios lo utiliza a esa persona. Y otra cosa es murmurar o criticar. Eso va en contra de la palabra del Señor. Por eso debes de recibir a aquellos que vienen de parte de Dios en admiración. Porque cuando lo haces así estás recibiendo al Señor. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Santo es el Señor. Cuando lo hacemos así, hermanos, estás recibiendo al Señor. Dice la palabra del Señor que se preguntaban y decían, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí sus hermanos? Y otros se escandalizaban de él. Unos lo recibían por la sabiduría en admiración. Pero dice la palabra del Señor que otros se escandalizaban de Jesús. Se escandalizaban del Señor. Hermanos, todo lo que Dios hace, lo hace bien y perfecto. Pero todo el que se escandaliza del Señor viene a murmuración. Y aun oyéndolo, su corazón es incrédulo. Hay gente que oye del Señor, que el Señor quiere sanarte, que el Señor quiere liberarte, que el Señor quiere rescatarte, pero no lo reciben. Escuchan, son oidores, pero no hacedores de esa palabra. No reciben esa bendición, no reciben la palabra del Señor. Son como címbalo que retiñe, que va y viene, hermano, porque tienen un corazón incrédulo, un corazón endurecido, un corazón que no está puesto en la palabra de Dios, que no está puesto en la obediencia a Dios, que no está puesto en la disciplina a Dios y que no está puesto en la seguridad
en la confianza, gloria tenga el nombre del Señor, y en el temor de Dios. Sobre todo en el temor de Dios, porque cuando hay temor de Dios tú tienes confianza, tienes bendición, tienes obediencia, tienes disciplina delante del Señor. En el libro de Marcos 7, como bien hemos dicho, hermanos, repasamos de que hay quien lo busca y reciben al Señor para sanidades, milagros y liberaciones. Hay quien buscan al Señor con ruego por una necesidad de vida o muerte. Otros lo buscan en admiración, pero también en murmuración a Dios. Y hay otros que lo reciben. La cuarta forma de buscar y recibir al Señor es a través de un falso júbilo, de una religiosidad y de unas formas. Por eso en el libro de Marcos capítulo 7 dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, los escribas y los fariseos. Más adelante, en el versículo 6 del capítulo 7 de Marcos, respondió él, les dijo, el Señor le respondió a estos escribas y fariseos, a estos que venían con un falso religión delante de él: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, escuche bien, hermano y hermana, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hay mucho mandamiento de Dios y mucha tradición que está invalidando el recibir de Dios. Impide recibir de Dios por mandamientos de hombres, por tradiciones, por costumbres, por formas. Es que en este pueblo se alaba así, es que en este pueblo son tradiciones y formas. En Dios no hay forma y tradición, solo hay una única búsqueda, y es poner tu corazón a disposición de Dios. Aleluya. Las tradiciones de los ancianos de labios me honran, pero su corazón estaba lejos del Señor. Y así, por desgracia, hay mucha gente que quiere recibir de Dios de labios, pero su corazón no está puesto en las cosas de Dios. No quieren las cosas de Dios, no anhelan las cosas de Dios. Y enseñan encima doctrinas como doctrinas que son mandamientos, pero son mandamientos de hombres. Y el mandamiento de hombre incumple el mandamiento de Dios y va en contra del mandamiento de Dios, invalidan el mandamiento de Dios. Dice que otros, por un falso júbilo al Señor, le querían recibir. Dice, seguimos en el libro de Marcos, sin salirnos del libro de Marcos, del Evangelio, de Marcos, capítulo 8, versículo del 1 al 10, dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y él les dijo a sus discípulos, entonces mandó a la multitud que los recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos. Y comieron. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, en el 10, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmatúa. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Pero miren, hermanos, en el capítulo 8 de Marcos, el Señor da de comer a una multitud. Pero más avanzado, en el capítulo 11, aleluya, de Marcos, versículo 8, dice que Jesús iba a entrar en Jerusalén, y dice que también muchos tendían sus mantos por el camino. Cuando Jesús venía en el pollino, echaban los mantos sobre él. Dice, y tendían en los mantos, y otros cortaban ramas, árboles, y en el camino iban delante diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Dios. Aquí, hermanos, como habían recibido de Dios algo que era material,
el que les había dado de comer a esa multitud. Después, más adelante, al entrar el Señor en un pollino, como si fuera el rey que esperaban, que iba a venir con espada y con ejército, gloria tenga el nombre del Señor, en el pensamiento humano, le tendían, era un falso júbilo, porque los mismos que le tendían los mantos, las ramas, Hosana, bendito que viene el nombre del Señor, después decían: crucifícale, crucificarle, crucificarle. Eso es un falso júbilo. Y así hay gente, hermanos, que mientras el Señor le resuelve sus problemas en lo material o en lo económico, aleluya, gloria a Dios, Hosana, bendito el nombre del Señor. Pero después, hermanos, ese falso júbilo, después, cuando viene la circunstancia más fuerte quizá sobre nuestras vidas, con problemas más serios, con partidas de gente que amamos, que parten con el Señor, ¿dónde está nuestro Dios? Lo matan, lo crucifican. ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque se alejan de Dios incluso algunos hermanos. Eso no es forma de recibir al Señor. El júbilo es un júbilo, cuando recibes de esta forma al Señor, de poca duración. Así hay júbilos, hermanos, en las iglesias del Señor, que es sábado y domingo cuando se predica la palabra del Señor, pero el resto de la semana es crucificar al Señor. Crucifícalo, no quiero saber nada. Lo llevan al madero, lo dejan allí en el Golgotá, pero el sábado y el domingo le tienden los mantos, aleluya, gloria a Dios, le tienden las ramas, oh santo, gloria, te alabo, Padre, pero el resto de la semana no hay ese júbilo. Es un júbilo, el resto están muertos, están destruidos, están sin gozo, sin desesperanza, apagados, hermanos. Esa es otra de las formas de recibir al Señor inequívocas. La quinta forma de recibir al Señor es mucho peor que todas estas. Le reciben verdaderamente para matar al Señor y para desobedecerle con un falso amor. En el libro de Marcos, capítulo más adelante de 14, seguimos en el Evangelio de Marcos, aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. En el versículo 43, Marcos capítulo 14, versículo 43, dice: luego hablando él, aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Aquí vino a recibirle mucha gente, pero ¿cómo le recibía a esta gente? Dice que venían con espadas y palos para matar al Señor, para coger al Señor. Y el que le entregaba les había dado una señal: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Algunos, con un falso amor a Dios, quieren recibir de Dios, como Judas: al que yo besare, ese es. Era una falsedad, un amor fingido y una desobediencia. Y así hay gente que está pasando por circunstancias malas, y se lo digo claramente, porque estás viniendo al Señor con un amor fingido, en desobediencia. Aleluya. En el 45, cuando vino, se acercó, y ahí el fingimiento de ese amor le dijo: maestro, maestro, y lo besó. Y muchos dicen: Señor, aleluya, gloria, gloria, y besan al Señor con ese amor fingido, con halagos. Y así le hacen también los halagos a la gente, hermanos. Hay halagos que viene un hermano y lo halagan, fingimientos. Eres un fiera predicando, eres un fiera cantando alabanzas. ¡Oh, qué bueno es, qué bueno es! Son halagos de mentira, de falsedad, como este Judas, hermanos. Y eso no es una forma de querer recibir de Dios. Aleluya. Porque dan halagos, pero por detrás, con las críticas, están apuñalando a aquel que han halagado. Gloria tenga el nombre del Señor. Hay una anécdota de que hay unos hombres que trabajan para el mundo, los cuales se llaman payasos, los payasos del circo. Estas personas lo que hacen para que la gente no vea lo que hay en sus rostros verdaderamente, se pintan la cara siempre sonriente. Gloria tenga el nombre del Señor. Y así no se saben si tienen su condición de tristeza o de alegría.
Aparentemente aparentan de que tienen alegría, pero cuando se quitan esa máscara no es tanto la alegría. Y así aparentemente hay gente que los ves en la iglesia, aparentemente que todo bien, todo eso, y no es oro todo lo que reluce. Gloria tenga el nombre del Señor. Aparentan recibir del Señor, aparentan querer recibir del Señor, pero luego, hermanos, salen de la iglesia y es otra cosa distinta. Eso es una forma inequívoca de recibir al Señor. No puedes aparentar lo que no eres. Gloria tenga el nombre del Señor. Porque toda cosa oculta, tarde o temprano, va a salir a la luz. Gloria a Dios, aleluya. Hay cristianos, nos dice la palabra, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Aleluya. Versículo 15. El Señor está hablando, el Señor Jesucristo, y dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay gente que se disfraza de oveja. No solo los profetas, no solo los maestros, no solo pastores, sino también hermanos y hermanas. O sea, estamos incluidos todos, hermanos. Desde apóstoles, evangelistas, maestros, los que cantan alabanza, los que predican, los hermanos que escuchan, las hermanas que escuchan. Hay gente que va con vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Esto es una forma de disfrazar, es una forma de negarle al Señor, es una forma de desobediencia a Dios y de venir a buscar al Señor con una intención, un falso amor, que es la quinta forma de recibir al Señor. Gente que quiere recibirle incluso para matarle. Aquellos que van en contra de los mandamientos de Dios, que quieren imponer sus mandamientos y sus leyes. Aquellos que están en desobediencia, que quieren que todo lo que hacen ellos es la verdad. Y aquellos que tienen un falso amor, que aparentan una cosa y luego son otra. Pero en el versículo 48 de Marcos 5, que estábamos, Marcos 14, en el versículo 48 de Marcos 14, el Señor les hace una respuesta. ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Es que todo aquel que lleva de Dios, todo aquel que descansa en el Señor, todo aquel que predica la palabra de Dios verdadera, todo aquel que hace lo que a Dios le agrada verdaderamente, va a ser perseguido para quererlo apartar, para quererlo matar, para quererlo callar de lo que Dios ha hecho en su vida y para que no prediquen. Por eso el Señor dijo: habéis venido contra mí, contra un ladrón, pero déjame decirte que el único ladrón que existe se llama Satanás, el diablo. Él es el verdadero ladrón. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Pero no solamente eso, hermano, pero la Escritura se tiene que cumplir. Y Él llevó nuestra vergüenza, Él llevó nuestras iniquidades, nuestras enfermedades, Él llevó nuestros pecados para que usted y yo hoy recibamos de ese Dios, pero lo recibamos en gratitud, lo recibamos en alabanza, lo recibamos en gozo, en esperanza y con amor sin fingimiento alguno, sino amor hacia el Dios eterno, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya. La última forma de buscar a Jesús es la más apropiada, la más correcta y la más hermosa para un cristiano. Hemos visto, para ir acortando, 5 formas de buscar al Señor, inequívocas. Una por los milagros, por sanidades y liberaciones. Otra por ruegos de vida o de muerte. Aleluya. Otras en admiración o en murmuración y crítica. Otras en religiosidad, falso júbilo, otras para matarle, para negarle, para desobedecer, falso amor, pero la última con la que quiero acabar es la más apropiada. En el Marcos, seguimos en Marcos 16, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Muy de mañana, el primer día de la semana, hermanos.
Pero déjame decirte, no debemos de buscar solamente al Señor en los días en los que hay culto, sino desde el primer día de la semana, el segundo, el tercero, el cuarto, todos los días del año se debe de ir a buscar al Señor. Aleluya. Era un amor verdadero, porque el amor verdadero es ir allí donde está el Señor, al sepulcro. Allí, ¿y para qué? Para ungir al Señor, para alabarle al Señor, para gozarse en el Señor. Había en aquel entonces un impedimento, hermanos, para poder entrar ahí a buscar al Señor. Y era que había una gran piedra. Pero no importa el problema o la circunstancia, esta mujer, siendo mujer, hermanos, se atrevió muy de mañana en oscuro, aunque las tinieblas estaban, ella fue a buscar aquel que es la luz. Y ahí es donde se agrada al Señor. Cuando tú vas a buscar, a pesar de la circunstancia, a pesar del problema, a pesar de la gran piedra, la gran dificultad que hay para acercarte al Señor, ahí es donde el Señor obra y te recibe. Aleluya. Grandemente el Señor. Dice, porque yo sé que buscáis a Jesús. No está aquí, les dijo, unos hombres vestidos de blanco, pues ha resucitado, eran los ángeles, aleluya. Hermanos, lo mejor de todo es que tú y yo no buscamos a Dios, déjame decirte, sino como habíamos leído primeramente, que Él nos buscó, que Él ha venido en busca nuestra, aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. En Juan habíamos leído, gloria tenga el nombre del Señor. En Juan, aleluya. Santo es el Señor. En Juan capítulo 15, verso 16, como habíamos empezado, y acabo con esto, dice, no me elegisteis vosotros a mí, que no le hemos elegido nosotros, sino que yo os elegí a vosotros. Pero nos eligió ¿para qué? Porque os he puesto para que llevéis fruto. Y el fruto es a través del Espíritu Santo, a través de la búsqueda de Dios, a través del anhelo de Dios, a través de desear de Dios. Por eso acabo ya con esta palabra en Hebreos 4, versículo 16, que dice así la palabra del Señor. Y quédate con esto, hermana y hermano. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy es tiempo de gracia, hoy es tiempo de recibir al Señor, hoy es tiempo de acercarte verdaderamente de corazón, hoy es tiempo de honrar a Dios, porque hay oportuno socorro, hoy, para alcanzar misericordia y hallar gracia. Por eso, acerquémonos confiadamente. Acércate al Señor confiadamente, de corazón, no fingido, con amor eterno. No por el milagro, no por lo material, no por lo económico, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Y su palabra es fiel y verdadera. Por eso, hermano y hermana, te aliento de cómo recibimos al Señor y para qué recibimos al Señor. Recibimos al Señor y lo recibimos para tener vida eterna, para tener salvación de nuestra alma. No porque nos saque el problema, la circunstancia, porque nos dé, porque no. Hay que recibir al Señor para buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, dice el mismo Dios, lo demás vendrá por añadidura. Por eso, hermano, te aliento a que busques al Señor, sobre todo para salvación de tu alma, para que estemos un día en los cielos, en el aire con el Señor, veremos a nuestros seres queridos, estemos en gozo, en alegría, porque aún esto ha de pasar, pero aún hay más, hay vida después de la muerte, porque Él ha resucitado, nosotros resucitaremos con Cristo, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso hay vida eterna y hay una esperanza por qué luchar. Si no hubiera esa esperanza, si no hubiera ese Cristo de verdad, si no existiera la verdad, el camino que es Jesucristo, de nada en vano sería predicar el Evangelio. Pero hermano, acércate al Señor, que estás en el oportuno socorro. Dios os bendiga y Dios os guarde. Saludos en el nombre de Jesús, del hermano y siervo del Señor Manuel. Saludos de mi esposa Berta. Estamos aquí en el canal de Ministerio La Salvación, y como siempre digo, la salvación es Cristo. Suscríbete, pon tus comentarios, llámanos si tienes alguna pregunta, alguna duda, para casos de oración. Ahí estamos al servicio del Señor, y
Dios os bendiga y Dios os guarde en el nombre de Jesús. Amén y amén.